bonito día. Bienvenidas al taller de bisutería y alambrismo Despierta tu creatividad. Estamos ya en nuestra clase número 15, chicas, y vamos a dejar en esta clase este hermoso diseño, ¿ok? Al cual yo le llamo diseño ternura. ¿Por qué? Porque tiene unas florecitas muy tiernas en color perla, pero ustedes van a elegir el nombre que más les guste colocarle a sus diseños, ¿ok? Yo así lo identifico entre mis diseños, como el set o juego ternura. ¿Por qué? Porque este jueguito, bueno, pues es ideal para regalarlo a una amiga, para un cumpleaños de la mamá, de la vecina, de quien ustedes quieran, chicas, hacer algún detalle. Y en especial el 10 de mayo se me vende mucho lo que es este jueguito como regalo a sus mamis, ¿ok? Pueden regalar más cosas, chicas. Bueno, el juego es un dije, aretes y anillo. ¿Qué vamos a utilizar? Alambre calibre número 20, alambre calibre número 18 y calibre número 28. Pregunta y respuesta. Ya vienen las preguntas y las respuestas, chicas, ¿ok? El calibre número 28 lo vamos a utilizar para los tramaditos que lleva nuestra base de anillo, pero también lo pueden sustituir por calibre número 26 o hasta el calibre número 30. Ahorita les voy a mostrar porque traigo avances y con el calibre número 20 me gusta cómo se ve el tramado, muy fino, aparte pues nuestro rollo, nuestro carrete trae más metros y pues lo hace un poco más rendidor, ¿verdad? Bueno, ahí ustedes, yo son las indicaciones, los calibres de alambre con los cuales estoy trabajando, los componentes, pero si ustedes no tienen estas florecitas que son flores de acrílico, ustedes pueden hacer uso del componente que ustedes tengan. No me gustan las florecitas porque hay casos que no nos gustan. Entonces podemos cambiarlo por una luneta, por un cristal, por una ágata. Aquí la finalidad es ir fusionando las técnicas diferentes, engastando, colocando a nuestras bases, a nuestras estructuras, cenefas, con filigrana, decoración, todo eso es lo que vamos a ir en nuestro proceso de aprendizaje, fusionando lo que son las técnicas, ¿ok? Pues el día de hoy en nuestra clase número 15 queda grabado este proyecto que yo le llamo Juego Ternura, pero ustedes ya saben, chicas, le pueden colocar el nombre que a ustedes más les guste, ¿ok? Pues vamos a dar inicio. Bien importante, chicas, las técnicas, ir practicando para que los acabados de nuestras piezas, de nuestras técnicas a utilizar, pues las vayamos perfeccionando. ¿Cómo lo van a lograr? Con práctica, no hay de más, chicas. Bueno, calibre número 20, porque vamos a empezar a trabajar con nuestra cenefa de filigrana, que es donde a veces se les complica un poquito cuando apenas vas iniciando en esto, pero cuando ya le agarras a lo que es la técnica, pues se nos facilita muchísimo más, ¿ok? Bueno, pues vamos a dar inicio, calibre número 20. Aquí va la pregunta. ¿Lo puedo hacer con calibre número 18? Yo las invito a que inicien a practicar con calibre número 20 porque el calibre número 18 pues tiene más grosor, más fuerza para manipularse, se ocupa. Entonces, si vamos en nuestro proceso, hay que trabajar con nuestro calibre indicado para no forzar nuestras manitas y no desanimarnos si no quedan nuestras piezas. Bueno, chicas, yo les comparto lo que es la filigrana, que ya la vimos en el contorno de la mariposa, pero al igual se me dificulta, no quiero agregar
mucho alambre los diseños, pueden hacer su filigrana de puros aritos, ¿ok? Pero aquí se trata ¿de qué? ¿De qué se trata, chicas? Pues de ir aprendiendo, de ir practicando. Si ya lo sabes, pues vamos a perfeccionar, ¿verdad? Porque todo es práctica. Paso número 1, limpiar puntas para empezar a trabajar, ¿ok? Yo voy a estar trabajando con mi pinza cónica normal. Si ustedes no saben identificar todavía que eso es con el proceso y con el paso del tiempo y la práctica, que uno ya no tiene ni que ponerle marquitas a nuestras pinzas para saber dónde van a ir, ¿verdad? Pero si tú quieres, pues ahí le pones una cintita, una marquita o irte familiarizando con voltear a ver tus pinzas y saber ya dónde la vas a colocar, ¿ok? Vamos a dejar un pequeño tramito nomás para agarrar cuerpo y vamos a empezar a formar lo que es nuestra cenefa, nuestro encaje, nuestra filigrana, ¿ok? Y vamos, yo más o menos a los 3 milímetros de mi pinza, yo agarré esa medida, que viene siendo donde sujeta mi alambre, ¿ok? Para formar un aro, una P, si ustedes la ven de esta forma, y vamos a seguir, miren, con mi pincita. La primera siempre para agarrar cuerpo es lo que se nos dificulta, pero ya logrando tener 2, 3 aritos hechos, todo ya se puede manipular muy fácilmente. Se me dificulta un poquito, pues voy a agarrar mis pincitas para ir sujetando nada más lo que es mi pieza. A ver, aquí desacomodamos un poquito lo que es nuestro espiral, pero no pasa absolutamente nada. Coloco las yemitas de mis dedos y pues ya tengo mi primera figura. Yo siempre, mi primer arito, como es el primero que yo agarro como para base, como para llevar de forma de lo que yo voy a utilizar, normalmente lo desecho, porque siempre nos queda un poquito más grande que los demás. Pero el primero es para base, ¿ok? Yo ya tengo práctica y me sale desde el primero a la misma figura, misma medida. Felicidades, lo has logrado, ¿ok? Colocamos como a los 3 milímetros, 4 milímetros de separación, vuelvo a colocar mi pinza y voy a formar lo que es la P, primeramente. Y sigo girando mi pinza para ayudar con mi manita izquierda a irle dando el segundo contorno a mi pieza, ¿ok? Aquí ya me permite manipular un poquito más mi pieza porque ya tengo mi primer espiral o mi primer figura, ¿ok? Siempre vamos a ir alineando y perfeccionando nuestra pieza, ¿ok? Para que nos quede lo más unida que se pueda, que no se vea como molacho, diríamos, ¿verdad? Que no se vean huequitos, que no se vea muy separado, ¿ok? Ya si ustedes le quieren dejar separación, bien importante, los 3, 4 milímetros que ustedes van a dejar de espacio, colocan nuevamente lo que es su pinza cónica para formar el arito, la P, queda levantadita, se ayudan con sus manitas para acomodarla, ¿ok? Vamos así, el paso a paso, despacito, para que ustedes vayan aprendiendo, ya dominando esto, pues ya dominan una cenefa con la técnica de filigrana para sus diseños, para que tengan un efecto decorativo diferente. Bien importante ir alineando. Yo estoy trabajando desde mi carrete, ¿ok? ¿Por qué? Porque aproximadamente para todo el jueguito se me van 30 centímetros de lo que es esta cenefa. Yo ya traigo avanzado, no se me asusten, chicas. ¿Ok? Bueno, pues ya esta es nuestra clase número 15. Miren, vuelvo, acomodo
y vamos a delinear o hacer el contorno de nuestro primer arito para ir formando y vamos a ir acomodando. Si se me encimó un poquito, pues trato de acomodar y nos vamos con nuestra pinza de goma y damos un leve toquecito para que se acomode lo que es nuestra cenefa y siempre llevarla lineal. ¿Para qué? Para que no se nos vaya formando mal, ¿ok? Todo paso a pasito, sin desesperarnos, formamos nuestro primer arito, le damos vueltecita hacia nuestra pinza. Es mi forma de realizarla. Si tú tienes otra forma que te facilita más, pues súper bien. Hay que aplicar. Siempre ya nos vamos haciendo de manías y las técnicas que llevan el paso repetitivo, que es lo que hace que las alcancemos a comprender fácilmente. Aquí pudiéramos decir, yo también la hago diferente. Desde aquí, desde el inicio, coloco para formar mi primer look o mi primer arito y luego el contorno. Pero ahorita he decidido dejar un pequeño tramito que se va a cortar para limpiar nuestra pieza al momento de decorar. Vuelvo a colocar pinza. Formamos. Si yo no me quiero complicar con la cenefa, que ya se las expliqué, la cenefa en lo que son el decorado de las alas de mariposa, pues pueden utilizar la cenefa de aritos. También se ve bonito, pero pues hay que ponernos retos. Si estamos en esto, pues estamos porque queremos avanzar, queremos complicarnos, pero sobre todo ver nuestra alegría al lograrlo, al decir lo pude, lo logré. ¿Con qué? Con disciplina, con práctica y más práctica, chicas, no hay de otra. Vamos a hacer otro y ya les enseño mi pieza avanzada. Aquí ustedes verán y dirán, se le dificulta a la maestra. Sí se nos dificulta a veces, chicas, porque estamos bajo la lente y en un espacio súper pequeño para nuestra transmisión, bajo la cámara, bajo la lente. Entonces ustedes, sus manitas bien pegaditas a su cuerpo, pues tienen más facilidad de manipular nuestra herramienta y sobre todo nuestros alambres, ¿ok? Pues esta cenefa va a ser nuestra cenefa decorativa, que es lo que veo un poquito más complicadito cuando vas en este proceso de aprendizaje, pero nada imposible. Ok, chicas, pues aquí ya está la famosa cenefa. Miren, se las voy a presentar para que ustedes vean que tiene que ser lo más limpio que se pueda su trabajo en cuestión de los movimientos, de los enmarques, para que ustedes vean sus diseños súper bellos. Ok, pues aquí tenemos paso a seguir. Vamos a iniciar con nuestro anillo y vamos a ver si terminamos todo el jueguito en nuestra clase número 15, ¿ok? ¿Qué voy a utilizar para la base de mi anillo? Voy a utilizar un mandril, pero también para este jueguito, ¿qué es lo que vamos a utilizar? Que yo creo que es lo más importante, que es lo primero que debemos de tener, nuestros componentes, ¿ok? Son estas florecitas que para las personitas que nos gustan las medidas, pues me gusta invitar a nuestra reglita aquí y es de aproximadamente 1.5 lo que mide la base de nuestra florecita. Es una florecita de acrílico, pero muy bonitas. La puedes decorar con flores de pasta, con lo que tengan, chicas, pero ustedes hagan su diseño, ternura y le ponen el nombre que ustedes quieran. Y luego nos lo comparten. 1.5. No, aquí estoy de 1 centímetro aproximadamente, es lo que mide la basecita. Pero si nosotros medimos de lado a lado, lo que es la florecita es de 2 centímetros. Pero aquí todo ustedes puede ser más pequeña o más grande la flor. Ya depende lo que tengamos en ese momento en nuestros componentes para trabajar, ¿ok? Bueno.
Paso a seguir. Pues el mandril, una base cilíndrica, yo les digo que no necesariamente tienen que ser estos mandriles. Hay en color gris, hay de madera, hay cualquier componente que te dé lo que es la circunferencia de tu componente a utilizar y eso nos va a sacar del apuro. ¿Qué yo voy a trabajar para mis bases? ¿Qué calibre de alambre voy a trabajar? Calibre número 18. Pregunta y respuesta. No tengo por el momento calibre 18, lo puedo sustituir por 20. Lo pueden hacer, chicas. Nos va a dar también el mismo efecto y el mismo resultado. Trabajar con 2 calibres de alambre. Cuando vamos iniciando con 2 calibres de alambre, 20 y 26, 18 y 24, hacemos maravillas, chicas. Podemos hacer muchas técnicas, pero muchas veces no la complicamos. ¿Qué tanto voy a cortar para mis bases de anillo? Yo en este caso voy a cortar 25 centímetros, ¿ok? Porque yo voy a ocupar un aro o una circunferencia doble, que yo creo que ya lo vimos en nuestras bases de anillo con tramado, pues así vamos a estar trabajando con cosas pequeñas, con cosas vendibles, con cosas que no se les complique, con diseños que no se les complique. Voy a agarrar los 25 centímetros. Si ustedes ya saben la medida de la circunferencia de su dedito, es un dedo entre 6, 7 y 8 porque es un anillo ajustable, no es un anillo cerrado, pues no nos vamos a complicar tanto la existencia, ¿verdad? Pero hagan de cuenta que es mi primer pieza, yo todavía no sé, pues prefiero dejar un excedente donde yo pueda cortar y que mi pieza para que quede completa y no tener que incrustar, porque aquí pues difícilmente pudiéramos incrustar, ¿verdad? Entonces por eso son 25 centímetros, pero tu primer pieza es la que te va a llevar a definir tus medidas y tus siguientes diseños. Siempre visualizar lo que son las estructuras, muy importantes, chicas, para que ustedes de ahí saquen el diseño que ustedes quieran. Recuerden que un curso o un taller es un proceso para aprender. Muchas veces vamos porque nos encantan los diseños y los podemos sacar tal y cual. Pero lo bonito es que veas la clase primeramente, te concentres, vuelvas a repetir donde no entendiste, pregunte las veces que tengas que preguntar, practicar si no quieres desperdiciar tus alambres calidad AAA, como lo son estos que estamos utilizando. Hazte de cobre esmaltado, es un alambre más económico y que te ayuda a ir perfeccionando tus técnicas, ¿ok? Si estás en proceso de aprendizaje, pero si ya sabes, pues también ya sabemos que a veces hay técnicas que se nos facilitan, pero otras se nos dificultan y primero hay que tener nuestros alambritos para pues manipular. Yo ya tengo marcado que en este mandril del más pequeño al más grande voy a utilizar el número 4 y voy a colocar aquí más o menos que quede centradito y aquí es donde yo voy a formar mi aro, mi base, dependiendo la medida del componente que yo voy a utilizar. ¿Ok? Aquí los presento. Aquí hago una pausa. Hago stop, ¿verdad? ¿Para qué? Para ajustar bien lo que es mi base. Alinear bien, bien bonito, que nos queden derechito y todavía tenemos margen de error porque podemos cortar para nivelar, ¿ok? Y aquí vamos a cruzar así. Así como si hiciéramos una X entre el mandril y lo que es nuestros alambritos, ¿ok? No retiro todavía de mi base o del objeto que ustedes estén utilizando para darle forma. Ahora sí, vamos a invitar a nuestras pinzas planas que ustedes tengan. Siempre bien importante que sus pinzas no estén dentadas. ¿Qué quiere decir? Que no tengan esas rayitas por dentro porque nos va a maltratar el polímero de nuestro alambre, ¿ok? Siempre nuestras
herramientas para este tipo de diseños que nosotros trabajamos con este alambre tienen que ser planas, no dentadas, ¿ok? Ya otros alambres de otros metales, pues sí utilizamos lo que son nuestras herramientas, nuestras pinzas dentadas, ¿ok? Pero ahorita por lo pronto son estas pinzas lisas, ¿ok? Y vamos a marcar. Marco de este lado. ¿Ok? Que no desenfoque. Y aquí del otro lado voy a marcar. Aquí ustedes en estas marquitas que estamos realizando van a decidir qué grosor darle a lo que es la base o el aro de su anillo. ¿Se fijan? Todavía no retiro. Aquí quedó un poquito de excedente. Ahorita vamos a limpiar pieza. ¿Ok? Pues aquí tenemos lo que es la estructura de nuestra base y yo quiero que les quede en esta clase, la clase número 15, pues todo lo que estamos utilizando para trabajar. Todavía perfeccionamos antes de se desanivela lo que es el arito, volvemos a traer el mandril, ajustamos que todo quede bien perfectamente, ¿ok? Antes de seguir a nuestro siguiente paso. Como les digo, paso a pasito de la manita vamos a ir logrando lo que nosotros nos propongamos, ¿verdad? Bueno, paso a seguir, pues presento mi componente a utilizar. ¿Qué quiere decir? Que cubra el arito, ¿verdad? Pero aquí yo quiero cambiar de color. Quiero poner estas en este tono, en este rosa. Por eso les digo los girasoles de pasta, el componente que ustedes quieran utilizar. Bueno, ya presenté, ya tengo bien. Ahora voy a nivelar. Si yo no tengo la manipulación para que mis alambritos, que los que voy a hacer con la técnica de tramado, que voy a rellenar mi base, pues pasamos un poquito nuestra pinza de goma para alinear lo que son nuestras bases, ¿ok? Yo quiero que tenga este grosor, un grosor de aproximadamente 6-7 milímetros. Pregunta y respuesta. ¿Lo puedo hacer de 1 centímetro? Lo pueden hacer. ¿Qué es lo que va a cambiar? Donde marquemos, ¿ok? Bueno. Paso a seguir, chicas, van a elegir el calibre con el cual vamos a hacer nuestro tramado. En este caso voy a utilizar 28 y en la base que ya traigo casi terminada, lo tramé con calibre número 30 para que ustedes vean la textura de los tramados. Pregunta y respuesta. ¿Puedo hacer mi tramado con calibre número 26? Lo pueden hacer, ¿ok? Bueno. Vamos a fijar, siempre les digo que con una pestañita de 2 centímetros vamos a fijar a lo que es nuestro arito. Esto es simple y sencillamente ¿para qué? Para que nuestro alambre no se mueva. Que después lo quieren retirar, lo retiran. Lo queremos dejar, lo dejamos, ¿ok? Todo esto lo van a ir adquiriendo con la práctica y en su proceso de ir practicando sus técnicas, ¿ok? Aquí vamos a utilizar la técnica de tramado con un patrón a seguir del 8 infinito, ¿ok? Para que ustedes también van a escuchar a otro instructor y van a decir, vamos a hacer el patrón a seguir, la técnica de tramado con el patrón a seguir de infinito. Ya nosotros sabemos que un infinito es un 8 y ustedes ahí se van familiarizando con cada uno de los nombres, ¿ok? No se agobien ahorita. Todo es de escuchar e ir practicando. Vamos a dar 1, 2 vueltecitas. Si se fijan, yo voy ayudándome con mi dedito a unir. Aquí yo voy a jalar un poquito porque yo quiero aquí fijar la medida deseada que yo quiero que quede para el grosor de mi aro del anillo, ¿ok? Y vamos a hacer esto. 1 para fijar
Y otra vuelta que es para avanzar. Mi alambre queda en el centro y paso a mi segunda base, que es la parte superior. La 1 y la 2 son dos basecitas súper fácil y vamos a abrazar. Abrazo y otro abrazo para regresar. Entonces ya se los expliqué esto en la clase que hay de la base de nuestro anillo, ¿ok? Bien importante, hay diferentes patrones a seguir. Cuando escuchan patrones a seguir, es las separaciones o la técnica que nosotros vamos a utilizar. Aquí yo voy a retirar este alambrito para que no me esté molestando y me gusta ir limpiando mis piezas. Y volvemos. Uno para fijar, otro para avanzar. Nunca jalando, chicas. Bien importante. Vamos a llevarlo a la medida del grosor deseado y aquí a mí esto como que me hace parpadear. ¿Por qué? Porque me gusta trabajar con mis piezas limpias que vayan al mismo nivel. ¿Ok?